Muy buenas a todos. Una de las cosas que nos comentaba y algunos en algunos vídeos cuando hablamos del barrillo es que la cubierta vegetal no tiene nada que ver con la presencia de este insecto y que además pues no hacía daño y demás. Bueno, pues os voy a poner un vídeo de esta finca que está en recuperación, que yo vine por casualidad hace 4 o 5 años, que de hecho era una finca modélica en cuanto a destrozo por barrillo, y quiero también que veáis cómo el barrillo también se encuentra en la hierba y de hecho el proceso que utiliza este insecto es salir del huevo, bajarse a la hierba y una vez que la hierba empieza a secarse se vuelven a subir al olivo, que es cuando empiezan a poner a hacer las puestas y empiezan a hacer daño de nuevo. Os lo enseño en este vídeo. Mira, esta finca está en proceso de recuperación, ya os enseñaré el después, pero es una finca que tenía un problema de barrillo bastante grande. Aquí lo que se ha hecho ha sido dejar los olivos a 2 pies, ¿veis? Que estamos todavía pendientes de quitarlos. Y fijaros la presencia de barrillo. Esto ya no parece que haya barrillo. Esto no se ha tratado con GM jabón potásico todavía porque no nos daba tiempo, teníamos que podar. Esta finca estaba de hierba hasta los topes y vamos, entre quitar la hierba y podar, pues no nos ha dado tiempo a eliminar el huevo cuando ya habían eclosionado los huevos y habían salido. Esta finca se ha quitado casi bien, ahora mismo ya se ve mejor, pero ha estado un poquito con hierba. Y quiero que veáis pues la presencia de este insecto del barrillo en la hierba que queda o en la cubierta vegetal. Por eso soy tan insistente de que cuando tenemos hierba tenemos que estar preocupados, cuando tenemos barrillo tenemos que estar muy preocupados en eliminar la cubierta vegetal lo antes posible. Mirad, aquí en este mismo olivo, a ver si se ven, fijaros cómo, a ver si lo coge, fijaros cómo se mueve, es que es complicado de... ahí lo tenéis, ¿veis? Ahí tenéis el insecto del barrillo adulto en la hierba, miráis, ¿veis? Ahí los tenéis, ahí hay más. Y lo que hace este insecto es que cuando la hierba empieza a secarse, se sube arriba, sobre todo a los brotes tiernos. Esta pata que hemos quitado, fijaros que está brotando en algunos puntos y fijaros cómo está llena de barrillo. ¿Veis? Ahí lo tenéis. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para evitar esto? Lo primero, como digo siempre, eliminar la hierba. En este caso se ha eliminado la hierba casi bien, tenemos que haber hecho un poquito mejor, pero no se ha podido hacer mejor por cuestiones organizativas. Y lo segundo que hay que hacer es limpiar el palo con GM jabón potásico. ¿Que no ha dado tiempo? Pues ahora hay que hacer un tratamiento insecticida para eliminar el adulto, porque de lo contrario la cosecha que tiene este año, que no es nada mala para como estaban los olivos, ahí la veis, pues se puede llegar a perder o perjudicar bastante. Entonces el buen estado de vigor que tiene la planta, ahora que está en proceso de recuperación, pues lo podemos chafar, digámoslo así, por una mala gestión de este insecto. Esta finca, como os pondrá mi compañera Laura a lo largo de este vídeo, esta finca estaba en un proceso de deterioro gigantesco. Aquí no se quitaba la hierba bien, aquí se podaba de aquella manera, en fin, de hecho llevaban, según me cuentan, 5 años sin venir a recoger la aceituna por aquí, incluida el año pasado, que el año pasado fue de lluvias, pues bueno como este año, ¿no? Fijaros este año ya, cuando empiezan a hacerse las cosas bien al olivo, cómo empieza a recuperarse, cómo empieza a crecer, ¿veis? Ahí tenéis la aceituna, tiene crecimiento. Estos olivos, la nutrición que llevan es nutrición foliar de GM Fer, de la nuestra, de la que fabricamos. Fijaros qué montón de aceituna tiene. Y bueno, estos olivos todavía no están. Fijaros, aquí tenéis el efecto todavía del barrillo. Pero, aunque está esa rama de esa manera, está tan deteriorada, esa se está vistiendo. El año que viene vendremos a quitarla o dentro de 2 años, cuando toque. Pero lo bueno es que el olivo está creciendo, ¿veis? Y tiene ya su aceituna cuajada. Entonces tenemos que controlar el barrillo, y controlando el barrillo más la buena gestión que se ha hecho aquí del suelo, que le daremos un pase de rastra para nivelar el suelo y dejarlo todo más limpio, con eso tendremos bastante. Ahora le vamos a dar el tratamiento de insecticida para este barrillo, para este insecto, y luego posteriormente le vamos a hacer un tratamiento nutricional de GM Fer con 40 litros de Humic Complex, 20 de boro, día de corrector, por cuba de 3000 litros. Fijaros cómo están los olivos.
Y bueno, ahí tenéis también que es un olivo de 2 pies, lo vamos dejando en 2 pies y lo vamos a coger este año, si Dios quiere y todo sale bien, con paraguas de 2 pies. Pues nada, os iré enseñando cómo va evolucionando esta finca y nada, que tengáis buena primavera.